¿Cuántos están contentos? Qué bueno. Vayan conmigo a Marcos capítulo 4, verso 26, primero. Bien, dice así la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios. Di conmigo, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Ahora al verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Dar un aplauso a Dios por su palabra. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, que nos preguntemos todos, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Jesús dijo, así es el reino de Dios, como la semilla que se echa en tierra. Pero también dijo que la semilla es la palabra de Dios. Así que lo que decimos, lo que declaramos, lo que expresamos, tiene la propiedad de dar un fruto. Lo que tú dices, lo que proclamas, todo eso tiene la virtud en sí mismo de dar fruto. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso yo os pregunto, ¿qué estamos sembrando? En Eclesiastés dice la palabra de Dios, no dejes que tu boca te haga pecar. Dilo otra vez, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando de nuestra boca sale una palabra, sea para bien o sea para mal, lo entiendas o no lo entiendas, estás sembrando en el reino de Dios. El mundo espiritual funciona de esa manera. Hay una siembra y esa siembra trae una cosecha. Toda siembra trae una cosecha. Y entonces cuando tú hablas, no creas tú que tus palabras pasan desapercibidas, sino que caen. Y esas palabras van a dar un fruto. Amén. Hoy vi, en Estados Unidos hubo un asesinato atroz, ¿no? Y un chaval de 17 años mató a un chico, lo mató, pero el tío tenía cero arrepentimiento. El asesino tenía cero arrepentimiento, pero como era menor de edad, si él hubiese tenido un poco de arrepentimiento en el Estado, resulta que si la familia del asesinado, de la víctima, lo perdonaba porque el otro se arrepentía, pues entonces le caían muchos menos años de condena. Pero este tenía una actitud chulesca, porque él pensaba que iba a salir libre, porque era menor de edad. Y miraba a la familia con desdén y sonriendo, y había asesinado a su hijo. La madre no dejaba de llorar. No podía ni hablar, tuvo que hablar su prima, porque ella no podía hablar.
Esto es un hecho real. Y cuando le tocó hablar al asesino, al chaval de 17 años, le tocó hablar, fue y habló y dijo, bueno, habla a mi familia que dentro de poco estaré en casa. El juez que estaba juzgando no aguantó más y lo condenó a 54 años de prisión. Se lo comió con patatas. 54 años de prisión. ¿Por qué? Por lo que dijo y por su actitud. Su actitud hablaba de lo que había en su corazón. Y nosotros muchas veces pensamos que nuestras actitudes junto con nuestras palabras pasan desapercibidas. Y no, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y pensamos que podemos salir indemnes o libres o incluso de ciertas cosas, ciertas palabras que decimos contra alguien, hiriéndolo, hiriéndola, porque estamos en una posición o queremos estar en una posición que nos da derecho a eso y nada te da derecho a eso. No hay posición que valga para que tú intentes humillar o menospreciar a alguien. Porque escucha bien, con la misma medida con la que mides, te volverán a medir. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús les da una orden a sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Esa era una semilla, era un rema de Dios, un rema de parte del Hijo de Dios para ellos, para los discípulos. Así que eso fue lo que hicieron. Cogieron a Jesús y lo montaron en la barca tal cual, como estaba. Lo introdujeron en la barca. Amén. Aquí podemos ver algo. Podemos ver que ellos recibieron la palabra de Jesús, de pasemos al otro lado, y lo que hicieron ellos fue meter a Jesús en la barca. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, tú lo que tienes que hacer es llevar contigo al Espíritu de Dios en todo tiempo y en toda ocasión. No es que tú aquí recibes una palabra, sales y bueno, ya está listo. No, tú recibes la palabra, pero tú tienes que tener la realidad del Espíritu de Dios, de Jesús en tu vida. Amén. De que Él está contigo. De que cuando tú recibes una palabra de Jesús, va implícito con esa palabra tiene que ir implícito llevar la realidad del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Meter a Jesús en tu barca. La barca tipifica tu vida, tu diario vivir. Un sitio inestable entre que hoy sabes algo, mañana no sabes. Hemos escuchado el testimonio de Yasmeli. Seguro que ella, antes de ir a hacerse esos exámenes, ni por asomo pensaba que le iban a dar ese diagnóstico. Y cuando recibe el diagnóstico es algo inestable, te pone en una posición de inestabilidad. Te encuentras que, pero esto cómo es, y ahora qué pasa, y te pasa todo por enfrente. Pero cuando tú llevas a Jesús contigo dentro de la barca, o sea, llevas a Jesús contigo en todo momento y tienes la palabra que Él te dio, da igual cómo sea, tú llegas al otro lado. Da igual cómo sea, da lo mismo. Llegar, llegas, porque no fue cualquiera el que te lo dijo, fue Jesús quien te la dio. Amén. Las tormentas. Tantas veces, cuando estamos con el Señor,
Hay tormentas que se levantan. Tormentas que se levantan en nuestras vidas. Tormentas más grandes que nuestras posibilidades. Tormentas que llegan a desestabilizar nuestra barca. Pero cuando nosotros estamos confiados en la palabra que recibimos, cuando tú tienes esa seguridad, tú llegas al otro lado. En Lucas dice la palabra de Dios, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Porque va a haber zarandeo, va a haber momentos en los que Satanás va a querer venir a probar si realmente eres lo que dices ser. Y va a querer venir con tormentas que van a golpear tu barca. Tormentas, olas que van a entrar dentro de la barca. Golpes que van a desestabilizar tu barca. Pero tú tienes que mantenerte firme y recordar siempre quién está contigo dentro de la barca. Amén. Porque muchas veces nos olvidamos quién está dentro y quién fue quien te dio esa palabra. La palabra de un rema de Dios, o sea, una palabra específica que Dios te da a ti, para un momento específico, esa palabra tiene poder. Tiene poder, pero ese poder se efectúa, se hace vivo cuando tú lo pones en práctica, cuando lo crees. Cuando lo crees y lo usas y dices, ¿sabes qué? Esto fue lo que el Señor me dijo y voy hacia adelante. Porque tormentas van a venir, sí. Sí van a venir tormentas. Claro que van a venir. Pero cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida, da igual las tormentas que vengan, porque llegas a donde Dios te dijo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ellos estaban sufriendo eso, pero el Señor les pregunta y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque ellos habían recibido una palabra. Ellos venían de ver los mayores milagros. Jesús sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo cosas tremendas, dando palabras de vida, palabras de reino. Ellos venían de ver cosas tremendas. Allí, justo. Y el Señor coge y les dice, pasemos al otro lado. Tú vienes de ver todos esos milagros. ¿Cómo después puedes dudar? Solo te hacía falta pensar en lo que habías visto, en lo que Dios acababa de hacer y que el mismo Señor Jesús que había hecho todos esos milagros en aquel momento en el que tú estabas allí y lo estabas viendo, ese mismo te estaba diciendo, pasemos al otro lado. Si Él te dice, pasemos al otro lado, después de todo lo que has visto, dime tú, ¿quién te va a impedir llegar al otro lado? Nadie. ¿Por qué? Porque quien te lo dijo es el mismo que dio vista al ciego, que hizo resucitar a los muertos, que le quitó la lepra al leproso, que dio de comer a 5,000. ¿Cuántos lo están entendiendo? Cuando Él te da esa palabra, tú tienes que pensar en todo lo que Jesús ha hecho, en todo lo que Jesús está haciendo y en que si Él te da una palabra, es sí y es amén. ¿Sí o no? Un error muy frecuente en la mayoría de los cristianos es que reciben una palabra y cuando llegan las tormentas, en medio de ellas, en medio de esa tormenta, comienzan a intentar salir de la tormenta por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y no se acuerdan de quién está en la barca, de quién es aquel que le dio esa palabra. Y no se acuerdan que la palabra fue sobrenatural.
y que la única manera de que esa tormenta la venzan es únicamente en lo sobrenatural. Amén. Con armas sobrenaturales. Y tienes a Jesús contigo. Y tú estás esperando que todos tus recursos, todos los recursos de los cuales tú dispones, se agoten para llamar a Jesús. Haces todo lo habido y por haber, y cuando ya no sabes qué hacer y te estás hundiendo, entonces vas y llamas a Jesús, que lo tienes ahí contigo. Él está contigo, sí o sí, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Pero eso no quiere decir que en todo momento sea el Señor Jesús el que te vaya a abrir cuando tú eres el que tienes que elegirlo a Él para que te abra, para que Él meta la mano, para que Él calme la tormenta. Pero claro, aquellos eran pescadores de profesión, estaban en la barca, era su medio de vida. Ellos sabían qué hacer, cómo jalar, cómo tirar de aquí, cómo tirar de allí. Pero la tormenta que ellos estaban enfrentando, aun a pesar de ser gente profesional en su labor, no podían atajarla por ningún lado, porque el mismo infierno se había levantado. Entonces ellos intentaron todo lo habido y por haber. Y dice la Biblia que la barca ya se anegaba, ya se hundía. ¿Por qué esperar a que se te hunda la barca cuando tienes a Jesús contigo? No hace falta que se hunda. Lo que te hace falta es confiar primero en la palabra que Él te dio y que lo tienes contigo ahí. Y puedes decir, Señor, ayúdame. Pero mejor aún, en vez incluso de llamar al Señor, ¿por qué no coges y ejerces la autoridad que va implícita con la palabra que Dios te dio? Reprendes a la tormenta y sigues hacia adelante. Porque cuando Dios te da una palabra, es como cuando te da un decreto. Amén. Te da un decreto. Antiguamente los decretos eran así. Cuando un rey o un gobernador en un sitio decretaba algo, antes no había internet y no había la televisión ni nada. Entonces salía el mensajero a la plaza mayor del pueblo, abría el decreto y decía, por decreto del gobernador fulanito de tal, decreta que en este momento, y daba todas las leyes y todo lo que había dicho. Era un decreto, ¿por qué? Porque el gobernador lo había dicho. Y eso que había dicho el gobernador se tenía que hacer. Y todo el mundo decía, es lo que dijo el gobernador. Pero cuando el Señor Jesús te da una palabra, esa palabra va con autoridad. Es un decreto. Entonces, cuando viene la tormenta, tú tienes que abrir el decreto que Dios te dio y decir, yo decreto en el nombre de Jesús que lo que Dios me ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y que toda tormenta que se ha levantado ahora, yo le mando callar y enmudecer. Porque mi Dios ha decretado que yo tengo la victoria. Amén. Amén. Es el arma contra la tormenta. No esperes a que se te hunda la barca. No esperes a que todo esté acabado, a que ya no tengas más recursos. No. Utiliza el arma que Dios te dio. Confía, porque Dios está contigo. Fíjate bien, Jesús no le dijo, es que yo quiero que entiendas esto. Jesús no le dijo a los discípulos, ¿cuánto habéis tardado en despertarme? Jesús no le dijo eso. Jesús tampoco le dijo, chicos, ¿por qué no me levantasteis antes? ¿Sí o no? No le dijo eso. Solo le dijo, fijaos bien, y quiero que vayamos a ese punto. Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados?
sea, quiere decir con temor, con miedo. Ellos estaban, iba a decir una palabra, no la voy a decir, con temor. Algunos ya me entendieron. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Viste? No le dijo, chicos, ¿cuánto habéis tardado en despertarme? Habérmelo dicho antes. Chicos, esto se avisa antes y así no tenemos la barca como la tenemos. No. Él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Claro, después de lo que habían visto, después de todo lo que había hecho, ¿cómo no tenéis fe? O sea, os doy una palabra, aunque sea que lleguemos como un submarino, pero llegar llegamos. Ya sé. Habría sido el primer submarino de la historia, pero que llegar llegamos, chicos. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Tiramos de todos nuestros recursos. Parece que lo último que se nos ocurre, primero lo último que se nos ocurre es llamar al Señor. Y lo que menos se nos ocurre es que tenemos autoridad, junto con el decreto que Dios nos ha dado. Dios nos ha delegado autoridad. Dios delegó autoridad en nosotros, en la iglesia de Jesucristo. Y cuando Él te da una palabra, esa palabra viene con autoridad, porque viene ¿de dónde? Del trono. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave para derrotar la tormenta? Vemos que los apóstoles lo que querían hacer, vueltos locos, era que la barca no se hundiera, normal. Y ellos le hablaron a Jesús de la tormenta. Pero Jesús se levanta y le dice a la tormenta que se calle, que enmudezca, y se hace grande bonanza. Y eso es lo que pasa. Muchas veces pasamos el tiempo, pasamos toda la vida hablándole a la gente de las tormentas que estamos enfrentando, de lo grandes que son, de cómo las olas ya se golpean nuestra barca. Y se lo dices a todo el mundo, a tus familiares, a tus hermanos, a tus jefes, a tus compañeros de clase, a tus hermanos en la fe. Y cuando ya no sabes qué hacer, vienes y se lo dices a Jesús. Hoy es un día en el que tienes que transformar tu mente. Cambia tu mentalidad. Sal de la mentalidad de mendigo y entra en la mentalidad de reino. Porque cuando tienes una mentalidad de reino, piensas como el rey. Amén. Cuando tú vives en paz, ¿sabes por qué? ¿No os habéis preguntado nunca por qué el Señor Jesús escoge a Moisés siendo bebé y lo mete dentro de palacio? ¿Por qué lo mete dentro de palacio? Porque al final, escucharme, al final Moisés, ¿qué pasó? Se fue, estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y después viene al palacio. O sea, no es que... él se fue, salió huyendo de Egipto y se tira 40 años como pastor de ovejas. Él ya había olvidado todo hasta que Dios le habla desde el monte Sinaí. Le habla y dice, vete a liberar a mi pueblo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Para qué le sirvió a Moisés estar dentro de palacios y después de todas maneras había huido y se fue para el desierto? ¿Sabes por qué? Porque cuando volvió, a él palacio se le hacía conocido, cotidiano. ¿Tú te crees que iba a poner en el palacio a un esclavo? Necesitaba que Moisés creciera con mentalidad de reino. No podía poner, no, un esclavo no tenía mentalidad para liberar un pueblo. Pero alguien con mentalidad de reino tenía mentalidad para liberar al pueblo. Él le hablaba a Faraón cara a cara. Le decía a Faraón las cosas en la cara. ¿Por qué? Porque su mentalidad no era la misma mentalidad del resto del pueblo. Era una mentalidad de reino. Y cuando tú tienes una mentalidad de reino, tú eres capaz de levantar la vara y hacer que el mar se divida. ¿Me explico? O sea, cosas imposibles pueden suceder. ¿Por qué? Porque es tu mentalidad, la mentalidad
tuya, cómo tú te expresas, cómo tú te mueves, cómo tú crees. Porque cuando tienes esa mentalidad, no hay nada que te sea imposible. Pero con una mentalidad reducida, una mentalidad de esclavitud, una persona con mentalidad de esclavitud no avanza, no avanza. Porque siempre va a pensar que él tiene que estar 10 escalones por debajo del resto. No, eso no es para mí. No, seguro que fue. No, aquel que es más no sé qué. No, no sé qué. Y comienzas a restarte tanto que no sabes ni siquiera dónde estás parado. No tienes esa mentalidad y eso hace que te cueste llegar. O sea, metes una carga sobre ti, arrastras una carga sobre ti que te impide llegar a la meta. Esas mentiras del enemigo en tu mente te bloquean y te impiden avanzar. Pero cuando tú tienes esa mentalidad de reino, las cosas son diferentes. Todo es diferente. Amén. Cuando David llegó al campo de batalla, fíjate bien la mentalidad. Cuando David llega al campo de batalla y ve a Goliat, que insultaba a los ejércitos de Israel, los menospreciaba, se burlaba de ellos. Y los otros estaban muertos de miedo en sus tiendas, hablando y diciendo, wow, ¿quién va a enfrentar al bicharraco este? ¿Quién va a enfrentar al bicho este? Y David, cuando lo ve, lo primero que dice, ¿quién es este incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y este fue a enfrentar a Goliat. Él fue a enfrentar a Goliat. Le quisieron poner la armadura. Claro, ellos en su concepto, no, ¿cómo vas a ir así? Ponte esta armadura, le dijo el rey Saúl. Ponte una armadura. Y él se sentía incómodo porque no era lo suyo. Querían enchufarle su mentalidad, que no había servido para nada, solo para estar muertos de miedo delante de un gigante. Y David se sacudió todo eso y dijo, no, yo voy, porque Dios a mí me ha librado del oso y del león y también me librará de este gigante. Y fue y le habló, ¿qué hizo? Le habló al gigante lo que su Dios decía. Le habló al gigante y tal cual le habló, tal cual sucedió. David sembró en el reino de los cielos y sucedió en la tierra. Eso es lo que tú tienes que hacer. Viene el Goliat, viene el problema, viene aquello, pero tú has recibido una orden de parte de Dios, tú has recibido un rema de parte de Dios, tú en tu corazón tienes que enfrentar a ese gigante y tú lo enfrentas y declaras contra él. Y lo que siembras en los cielos se ve en la tierra. Amén. No te amedrentes por nada. Vete hacia adelante. Amén. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Lo que Él dijo, Él lo cumple. No dudes. No temas. Mira que él pensó que iba a salir libre, pensó que la jugada la tenía hecha. Bueno, yo tengo 17 años, no soy mayor de edad, aquí yo en nada menos estoy en la calle. 54 años, eso es una cadena perpetua. No sales ya ni para coger aire. Ahí te quedaste. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que tú declaras, lo que tú dices, tu actitud, tu gesto corporal, todo eso habla de ti, habla de tu fe. Cuando tú le crees a Dios y vas hacia adelante con lo que te dijo, levante quien se levante, sea quien sea, tú crees en la palabra que Dios te ha dado, tú vas a llegar allá donde Dios te dijo. Vas a llegar lejos, vas a conquistar, vas a alcanzar tus metas. Porque escúchame bien,
Tú no dependes de nadie. No tengas dependencia de nadie. La única dependencia tuya tiene que ser Dios. Y en su momento Dios puede mover a quien sea para que se haga su voluntad en tu vida. Pero no busques palancas ni apoyos. ¿Por qué? Porque tu único apoyo y tu única roca es Cristo Jesús. Amén. Suba la alabanza. Así que hoy yo quiero que tú y yo nos pongamos firmes en esa palabra que Dios te dio, aquello que Dios te dijo. No importa el tiempo que haga que fue que Dios te dio una palabra. No importa el tiempo que hace que Dios te dijo, que incluso tú la tienes como que casi olvidada. Tráela a memoria, hazla tuya en el día de hoy. Y di, Señor, yo sigo hacia adelante porque esa palabra que tú me diste, tú la vas a cumplir. Pónganse de pie, ¿sí? Y recuerda una cosa, allí había muchas barcas, pero ellos fueron los únicos que metieron a Jesús en su barca. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a meter a Jesús en tu barca? ¿Hoy sales de aquí con Jesús en tu barca? ¿Hoy sales de aquí con Jesús en tu barca? ¿Sí? Pues ven aquí, díselo a Jesús. Ven aquí, díselo a Jesús. Y juntos vamos a decirle a esa tormenta, calla, enmudece. Una cosa que me gusta de esta palabra es que dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Di conmigo, sin que él sepa cómo. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a saber de qué manera Dios lo va a hacer. Y ni siquiera tienes que saberlo. Tienes que creerlo y ya está. Como Él lo haga o lo que Él use, de la manera que lo haga, tú no tienes por qué saberlo. No tienes que saber cómo, de qué manera y a qué hora y qué día. Lo único que tienes que saber es que Dios lo va a hacer. Amén. Abraham recibió una palabra. Y desde que la recibió hasta que se cumplió pasaron 25 años. Eso no quiere decir que va a suceder contigo. Pero quiero que veas la fe de Abraham. Cualquiera habría tirado la toalla, pero Abraham no. Abraham creyó y dice la Biblia que le fue contado por justicia. O sea, Dios, tú no tienes por qué saber cómo crece o cómo va creciendo o de qué manera. Porque somos propensos a, sí, ¿cómo Dios lo va a hacer? A ver, ¿cómo Dios lo hará? Y comenzamos a darle vueltas a la mente y a pensar, pues así, será así, seguro que es así. Y utilizamos la lógica. Recibimos la palabra, pero a la misma vez le queremos meter la lógica de cómo Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque en el ser humano necesitamos seguridad y queremos tener seguridad de algo, alguna cosa, y agarrarte a lo que sea. Y estás ahí, pero eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. ¿De lo que no? O sea, es que no lo vas a ver. No lo vas a ver. Entonces, tú lo que tienes que hacer es confiar. 1, confiar en Dios. 2, creer en su palabra. Cuando Él te da una palabra, eso sí y amén. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Quién te lo dio? No fue menganito ni fulanito, no fue Fermín que apareció y te dio una palabra, no, fue Dios quien te la dio. Y si Dios te la da el creador del universo. ¡Wow! El creador del universo no te lo dio cualquiera, fue el que puso el cosmos en su lugar, el cielo y el sol, las nubes, las estrellas, la luna, todo lo conjugó y lo puso ahí. Y tuvo la misericordia de venir donde ti y decirte, yo voy a hacer esto contigo. Eso es un decreto, porque toda palabra que sale del trono de Dios es una palabra que va con autoridad y con poder. Y cuando te es dada a ti, tú tomas esa palabra y esa palabra es un decreto contra el infierno. Porque cuando Dios habla, el infierno calla.
Entonces, cuando Dios habla, esa palabra que Dios da es como va retumbando, retumba. Y tú lo que tienes que hacer, esa palabra la agarras porque es tuya y tú con eso vas abriendo puertas, vas hacia adelante, direccionándote hacia lo que Dios te dijo, hacia lo que Dios te ha dicho. Y vas caminando hacia ahí, se va abriendo camino. ¿Cómo se abre camino? El camino se abre a raíz de cada paso que tú das. Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo y el pueblo estaba allí clamando y llorando, muertos de miedo porque venían los egipcios, ¿sabes cuál fue la pregunta que Dios hizo? ¿Sabes qué te saca? Te dices tú, pero Señor, ¿cómo haces esa pregunta? Le dice, ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Qué tiene el pueblo que clama? Yo soy el pueblo y digo, Señor, a ver, el agua, los egipcios, aquí nos van a matar. ¿Cómo que tiene el pueblo que clama? ¿Qué crees que haga? ¿Que baile por soleares? Pues normal. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Dijo, dile al pueblo que marche. ¿Qué fue? Dile al pueblo. O sea, ¿qué tiene que hacer? Caminar. ¿Por qué? Había una palabra. ¿Cuál era esa palabra? ¿Cuál era la palabra que Dios había dado al pueblo? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Libres. La libertad del pueblo. Si había una palabra, había un rema, había un decreto dado por Dios, las plagas, todo lo que había sucedido. Y llega el punto en el que ven el Mar Rojo y están ahí y siguen parados. Venían de 10 plagas que Dios mío, no veas lo que hicieron en Egipto. Se quedan parados y empiezan a clamar y dicen, ¿qué tiene el pueblo que clama? Dile que marche. Y cuando Moisés levanta la vara y el pueblo comienza a caminar hacia el mar, se abre, se hacen 2 muros de agua y el pueblo pasa en seco. Más de 2 millones de personas caminando en seco en medio del Mar Rojo. He estado en el Mar Rojo, sitio precioso. Estuvimos allí. Yo decía, Dios mío, increíble lo que tú hiciste aquí. Por eso cuando Dios te da una palabra, hasta el Mar Rojo se abre. Amén. Cuando Dios te da una palabra, no hay nada que pueda soportar a esa palabra. Lo único que tienes que hacer es caminar. ¿Qué tiene el pueblo que clama? Dile que marche. ¿Qué tienes que hacer tú? Marchar, caminar, enfrentarlo. Decirle, hablarle a la tormenta. No hablarle a Jesús de tu tormenta. Háblale a la tormenta de tu Jesús. Amén. Háblale a la tormenta. Dile, hey, tormenta, ¿tú no sabes quién está aquí conmigo en la barca? Es Jesús. Y sabes que me ha dado una palabra. Y con esta palabra que me ha dado a ti te digo, calla, enmudece. Y la tormenta calla, enmudece y tú sigues hacia adelante. Amén. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.